Esta mañana, con una mezcla de asombro y pereza, descubrí que mi biblioteca necesita más espacio, a expensas del mío, claro. Y como todo en mi cabeza es referencial, en la tuya también, te aviso, he pensado en Michel de Montaigne y luego en esto que sigue. En el libro de Stephen Zweig sobre Montaigne, Montaigne cuenta que no sabía cómo conectar todo aquello que había leído en su vida. Había que conectarlo, pensé yo. Comprender es relacionar. Montaigne, con sus collages intelectuales de otros, construía pensamiento propio. Escribo esto mientras LinkedIn me envía un email para que felicite a alguien por su aniversario de trabajo. Me deprimo. Pongo una doble tilde en mi tazón, otra vez. Y sigo con Montaigne. Como todo hijo de aristócrata en el siglo XVI, fue a la escuela. Cuando era niño, sus maestros se quejaban de que no escribía como el resto de alumnos. Él inventaba su propio idioma, su propia forma de escribir. Su padre, en vez de reprimirlo, lo sacó de la escuela y le creó una propia, a medida, para estimular a ese niño que comenzaba a mostrar un camino propio. Miro mi biblioteca con miedo. ¿Hacia dónde va? Como un potus se extiende hacia un lado y el otro. Teje sus propias conexiones, se desordena sigilosa, buscando su propia naturaleza. La naturaleza oculta de ese orden nos explica como lectores. Pienso en la biblioteca de Babel de Borges. En ese cuento, el autor argentino escribe: la biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. Que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Yo me doy por vencido. Su mente no cabe en la mía. Todo se reúne bajo un propósito tan pequeño y poderoso como la pasión del lector. Y todo se desordena porque el universo, tan inmenso como inaprensible, pone todo en su justo desorden. ¿Cómo puede ser todo tan inmenso e inabarcable? ¿Cómo puede ser el tiempo tan engañoso como infinito y sin embargo uno tener la sensación, a veces la certeza, de no caber en ningún lado? Mejor sigo leyendo. Bienvenidos. Yo me aconsejaría lo que mi padre me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran en la lectura no una obligación sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Y vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes: si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si el libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas, de fulano, luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guión, y luego, por ejemplo, una lista de libros que han escrito, de críticos que han escrito sobre ese autor, y todo eso es una desdicha. Yo nunca les di bibliografía a mis alumnos. Les dije, no lean nada de lo que se ha escrito de fulano tal. Shakespeare no leyó una línea escrita sobre él, y escribió la obra de Shakespeare. Ustedes no se preocupen de lo que se ha hecho sobre Shakespeare. Lean ustedes a Shakespeare. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare les resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, no hay que apresurar las cosas. Es que yo aconsejaría ante todo la lectura, y la lectura idónica, la lectura del placer, no la triste lectura universitaria, hecha de referencias, de citas, de fichas. Yo he tomado examen durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras, y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida. No hice jamás una pregunta.
Yo les decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hablen, que digan lo que piensen. Yo prometo no interrumpirlos, prometo no preguntarles una sola fecha, porque yo mismo no la sé, se descubriría mi ignorancia. Pero que ustedes hablen, si es que el tema les interesa. Y hicieron excelentes exámenes así. Que hay profesores muy torpes que hacen preguntas, porque no saben tomar examen. Bueno, bienvenidos. Capítulo 11 de Stay Hungry en vivo. Si mi biblioteca ardiera esta noche. Este es un especial que verán que tengo aquí un montón de libros, una pila de libros. Bueno, por la celebración de San Jordi, que será el próximo martes, mejor día del año. Es el Día Internacional del Libro también. Y aquí en Cataluña se celebra esta fiesta tan bonita llamada San Jordi. Por eso quería empezar leyendo sobre mi relación con mi biblioteca y el título del capítulo de hoy está relacionado con Aldous Huxley y este libro que tengo aquí que se llama así, Si mi biblioteca ardiera esta noche. Tengo algunos datos del libro porque es muy interesante la historia y además será como el punto de partida de la charla y del ejercicio, ¿no? Bueno, a Aldous Huxley supongo que lo conocerán, ¿no? Por Un Mundo Feliz, esa es su novela más conocida, pero además era muy buen ensayista, tiene libros de viajes, tiene, bueno, ese gran libro llamado Las Puertas de la Percepción. En La Puerta de la Percepción, bueno, aprovecho para comentarlo si no lo conocen, lo que hace Huxley es intentar resolver esta situación o esta pregunta que se suele hacer, ¿no? Con respecto al poder de la mente y a la imaginación y cómo las drogas pueden ser funcionales o no a eso, ¿no? Se ha hablado muchísimo de ese tema, entonces Huxley lo que hizo fue experimentar, se encerró un tiempo, tomó todo lo que podía tomar, experimentó con ácido, con todo lo que se te ocurra, y iba tomando notas, iba escribiendo, intentaba crear, sacaba sus propias conclusiones, una especie de hecho entre científico empírico y teórico muy interesante. No lo tengo aquí a mano, se me ocurrió ahora comentarlo, pero bueno, se llama así, Las Puertas de la Percepción. Si les interesan esos temas, es el libro a leer. El tema es que Huxley, tengo aquí los datos, en 1947 escribe este ensayo, Si mi biblioteca ardiera esta noche. Y lo que hace es especular con qué libros volvería a comprar si esto le ocurriera, si su casa se incendiara y perdiera todos sus libros, cuáles elegiría para volver a comprar, ¿no? Y aprovecha el ensayo para recomendar una serie de libros y de autores, ¿no? Está muy bueno, ¿eh? Esta edición, además, de Edasa es súper bonita. El ensayo tiene unas pocas páginas, serán unas 8 o 9 páginas, y después tiene otros ensayos sobre arte, literatura, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Este ensayo, el que le da nombre al libro, lo he dejado en la biblioteca compartida, así que lo pueden buscar en el Drive, que venimos compartiendo del inicio, y buscarlo ahí y leerlo. Y si les gusta, me lo comentan. Pero quería empezar por otro lado hoy, de la importancia, bueno, lo menciona también Borges en el videíto que compartí al principio, de cómo uno se convierte en lector, ¿no? Muchas veces me ocurre en los talleres que la gente, a la gente le gustaría muchas veces convertirse en lector, pero no saben por dónde empezar. O quizás tienen un bloqueo lector, porque no encuentran nada con lo que conecten. Está complicado eso porque hemos cambiado un poco como consumidores, ¿no? En los últimos años, de alguna manera, hemos sido entrenados para la inmediatez, ¿no? Todo se produce de forma muy efímera y todo dura muy poco y los contenidos, el entretenimiento, está basado en fórmulas de acceso muy directo, ¿no? La recompensa de la exposición a esos contenidos es inmediata, ¿no? Y la lectura requiere un espacio, un tiempo, una concentración, unos procesos reflexivos incluso,
que por ahí otros contenidos no tienen. Y entonces cuando estamos muy metidos en nuestra rutina y no encontramos los espacios y los tiempos para esto, bueno, cuando lo hacemos, por ahí esa falta de entrenamiento hace que no terminemos de conectar con la lectura, ¿no? Entonces me gustaría contar un poco cómo fue mi inicio como lector, qué libros fueron los que empezaron a cimentar ese placer en mi vida y ver si quizás mi experiencia y algunas otras recomendaciones que les puedo dar les pueden servir también a ustedes. Y además, ya que estamos, hablamos de libros y quizás les sirva alguno como recomendación o como referencia para regalar el próximo martes, que estaría bueno eso también. Quiero aclarar que ninguno de estos libros que voy a comentar, no los voy a comentar todos porque son muchos, hay como 20 libros acá, ninguno tiene que ver con una novedad editorial. No me interesa comentar novedades editoriales porque tengo claro que si les interesan los libros y están apuntados a algunos blogs o a podcast, ya el propio mercado se encarga de que ustedes se enteren de todas esas novedades. Entonces hablemos de otro tipo de libros. Por supuesto que son libros conocidos, los que voy a mencionar, pero al ser la mayoría clásicos, por ahí no los leen, ¿no? Y además también por lo que comentaba antes. Cuando se habla de libros viejos, uno presupone que son libros escritos en contextos históricos que no conectan con el propio, ¿no? Con los actuales. Y al contrario, si son clásicos, es justamente por eso, ¿no? Porque son completamente atemporales. Entonces, les voy a contar un poco de mi inicio como lector y cuáles fueron los libros que hicieron que yo ame la lectura, los libros, incluso también la escritura, ¿no? Yo nací en la ciudad de La Plata, en Argentina. La Plata queda a 1 hora más o menos de Buenos Aires. Y es una ciudad muy particular porque fue, antes de construida, fue pensada, fue planificada, desde cero. No había nada. Como todas las ciudades de principio del siglo XX, están pensadas con una funcionalidad muy concreta, ¿no? En este caso, La Plata fue una ciudad, yo te invito a que busques plano de La Plata y vas a ver hasta qué punto está diagramada. Es un cuadrado perfecto, dividido en cuadrados perfectos, cortado por diagonales, ¿no? La gente que vive aquí en Barcelona sabe de lo que hablo. De hecho, la planificación de la ciudad está muy inspirada en los proyectos de urbanización modernas de Barcelona, ¿no? Con Cerdá y todo eso. La Plata fue pensada para ser una ciudad administrativa, es la capital administrativa de la provincia, y también la ciudad universitaria de cuando uno es pequeño, el tamaño del mundo es el tamaño de la zona en la que habita. Para mí el mundo era no solamente, ni siquiera toda la ciudad, era mi barrio. Mi barrio que me llevaba a la escuela, ¿no? Las pocas calles que quedaban de mi casa a la escuela y por ahí los barrios cercanos donde vivían mis amigos, ¿no? En aquella época, no sé si sigue ocurriendo de esa misma manera, ¿no? Pero la gente vivía cerca de la escuela a la que iba, ¿no? Y mi mundo era ese. Mi barrio era mi idea del mundo y de mi contexto y mi marco de realidad, ¿no? Pero siempre fui muy curioso. Pero no era lector. De pequeño no solía leer. Tenía un abuelo, de La Plata también, que cuando lo íbamos a visitar los domingos, lo primero que me preguntaba, bueno, nos preguntaba a mí y a mis hermanos, era qué habíamos leído esa semana, ¿no? Y se indignaba al ver que nosotros nos reíamos de eso. ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué, no? Jugábamos a otras cosas, ¿no? No nos interesaba eso.
Eh, no leía, pero en algún momento de mi vida llegó la radio. En mi casa se escuchaba mucho la radio. AM, ¿eh? O FM también, pero AM. Y yo empecé a escuchar FM. Fue una época, los 80 y mediados, finales de los 80, de un surgimiento de emisoras en Argentina muy potentes, muy irreverentes, gente joven, pasaba súper buena música y era muy divertido todo eso. Lo que pasaba, yo escuchaba mucha radio a la noche y por la noche la radio tiene otros tiempos de conversación, sobre todo, ¿no? De espacio para la conversación. Y por extraño que parezca, mi primera aproximación a la literatura no fue la literatura, sino la conversación. Me resultaba muy interesante y muy placentero escuchar a gente que sabía hablar, que comunicaba lo que hacía muy bien, pero sobre todo me maravillaba el uso del lenguaje, ¿no? Y me encantaba escuchar a las personas que se tomaban el tiempo en la búsqueda de las palabras, en articular el pensamiento. Yo era una persona muy introvertida. Eh, Tenía un mundo interior muy expansivo, pero que no compartía con el mundo, básicamente, ¿no? Cuando uno es introvertido, es muy tímido, empieza a construir un diálogo interno cada vez más fino, cada vez más elaborado, ¿no? Todo lo que no expresas hacia afuera, bueno, tiene una repercusión hacia adentro. Y de algún modo comprendí que ese diálogo interno podía mejorar muchísimo si yo era capaz de mejorar mi uso del lenguaje. Por supuesto que esto hizo que mi interés por la radio creciera y la búsqueda también, ¿no? No tenía ninguna referencia, simplemente iba y venía por el dial hasta encontrar a alguien que me gustaba cómo hablara, ¿no? Encontré muchos referentes ahí que no voy a nombrar ahora porque probablemente no los conozcan, ¿no? Pero sí, escuchar a esas personas me hizo comprender que la claridad y la elocuencia estaban muy asociadas con la inteligencia con el humor, o con esa forma del humor que a mí me gustaba, y todo eso de alguna forma tenía por lo general referencia en la literatura. Era gente que hablaba mucho de libros, ¿no? Entonces, eso hizo que yo mirara los libros de un modo distinto y empezar a incursionar en las varias bibliotecas que había en mi casa. Mi casa de La Plata tiene 3 plantas. Mi habitación era la buhardilla, la última planta de la casa, y yo ahí no tenía libros, tenía los libros de la escuela, que los odiaba, ¿no? La lectura impuesta no funciona. Es algo que los sistemas académicos deberían comprender de alguna vez, ¿no? Que la elección del material bibliográfico suele ser, suele estar o suele responder más a requisitorios académicos y no a convertirnos en lectores, ¿no? Y yo creo que ese debería ser el propósito, o todo el propósito de cualquier aproximación a la literatura en la escuela, ¿no? Convertirnos en lectores. El contenido no debería ser obligatorio, sino a elección, porque aquel contenido obligatorio vendrá de forma natural si yo antes soy un buen lector, ¿no? El camino del lector es singular. Cada uno va construyendo el propio a partir de cómo conectan tus intereses con los libros, básicamente, ¿no? Eso hace que tus intereses se expandan y que la secuencia de libros que vas leyendo a lo largo de tu vida vaya cambiando y vaya variando a medida que vos también, ¿no? Son caminos en paralelo que se van tocando constantemente. El tema es que en las otras plantas de mi casa había pequeñas bibliotecas. No había una gran biblioteca en mi casa, había varias en rincones, lo cual estaba muy bueno. Entonces planifiqué
una especie de robo hormiga sistemático. Cada tanto miraba los libros, veía los lomos nomás, ¿no? Y elegía por nombres. Cuanto más exótico el nombre del autor y del libro, mejor. No tenía ningún otro criterio, no sabía absolutamente nada de literatura y de libros. Lo cual fue una gran ventaja, porque hizo que yo no tuviera ninguna clase de prejuicio a la hora de leer. Pero les voy a contar ahora cómo lo hice. Empecé a robar libros y me monté una pequeña estantería en mi habitación y los empecé a poner uno del lado del otro, con ningún criterio tampoco. Simplemente los iba poniendo a medida que los iba recogiendo de las otras bibliotecas de mi casa, ¿no? La idea era llegar a 50 libros. No los leía todavía, simplemente los iba acumulando. Intentaba tener variedad, por decirlo de alguna forma. Creo que en aquel momento para mí la variedad estaba más relacionada con que los diseños de portada fueran distintos, ¿no? Tenía 13 años. Cuando tuve los 50 libros apilados así de esta manera, ¿no? En estas estanterías, eran 2 estanterías sobre mi cama, lo que hice fue lo siguiente. Escribí en una libreta los números del 1 al 50, los recorté a los 50, tenía 50 números escritos en papelitos, y los metí en una caja. Entonces, cada lunes abría la caja, ya cuando tuve los 50, el siguiente lunes abrí la caja, saqué un número y, por ejemplo, me tocaba el 25. Entonces contaba del 1 al 25 los libros que tenía en mi estantería. Cuando llegaba al 25, sacaba y leía. No había más criterio que ese. El azar, la fortuna, la sorpresa eran, digamos, la metodología que yo había elegido para empezar a leer. El primero que salió fue este. Verán que mi elección estaba muy relacionada con los nombres. No era esta edición, esta vino después. De hecho fue un regalo. La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Por qué lo elegí? Primero, ¿sí? Una persona cuyo nombre no se pareciera a ninguno de los que yo había conocido jamás, ya era interesante, ¿no? Y además, la metamorfosis. Yo era muy fan de las películas de terror. Y esto me parecía que iba por ahí, ¿no? No estaba ilustrado aquel libro, ¿eh? No tenía ninguna imagen, de hecho. El tema es que cuando lo leí, tuve 2 revelaciones. La primera es que uno desde la comodidad de su cama en la pequeña ciudad de La Plata puede trasladarse en segundos a Praga y puede de repente vivir a través de una persona que vive en esa ciudad, que en aquel momento yo ni sospechaba que existía ni había oído hablar. La segunda revelación es que estos nombres, en apariencia tan serios, escribían género fantástico, porque el solo empezar ya tenía a una persona, el personaje, que se había convertido en un bicho, en un insecto. Y eso me encantó porque esa primera aproximación a los libros me ayudó a quitarme todo prejuicio que yo pudiera tener. Todo ese aplomo y toda esa seriedad que tenían los libros que me daban en la escuela, y además el aplomo y la seriedad con el que se hablaba de esos libros, había desaparecido en un segundo. De repente descubrí que la literatura es la acumulación de la imaginación de todas las personas que existieron en este mundo y las que van a existir. Es decir, es un banco de imaginación compartido y no hay límites. Y que mi propia imaginación, tercera revelación, podía también tener algún interés para los otros.
ese estímulo es trascendental para mí. Por supuesto que leí La Metamorfosis y después vino El Proceso, que es el libro que a mí más me gusta de este autor, y si no lo leyeron, se los recomiendo mucho, porque lo que tenemos es el absurdo de la burocracia, del sistema, y cómo una persona puede convertirse en una víctima de ese sistema y ni siquiera sospecharlo. Lo que vino luego de Kafka fue otro nombre raro. Lo tengo aquí. Cuando era chico, yo tenía una fascinación por los casinos. Nunca había ido a ninguno, pero había escuchado historias y había estado durante largo rato mirando frente al casino de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad costera en Argentina, muy grande, con un casino espectacular, es un edificio hermoso, muy famoso el lugar. Debajo del casino había casas de empeño. Y a mí me alucinaba ver a la gente que salía del casino y se metía en la casa de empeños a venderlo todo para volver a jugar, ¿no? Siempre me pareció algo muy impactante, eso, ese comportamiento humano. Al mismo tiempo también creía que los casinos eran lugares muy glamorosos, con gente elegante, tomando cócteles y todo eso, y también era algo que me atraía mucho todo ese mundo, ¿no? Entonces de repente encuentro en la biblioteca un libro llamado El Jugador, y un autor con un nombre que tampoco tiene nombre de vecino, Fyodor Dostoyevsky. Este libro también me voló la cabeza porque de repente venía de Praga y ahora estaba en San Petersburgo, ¿no? Viviendo la vida de un jugador, ¿cómo le podríamos llamar? Una persona que vivía de jugar para otros, ¿no? Y se jugaba a veces la vida, jugando para otros, porque si perdía podía meterse en problemas, ¿no? Este libro es espectacular y este libro me llevó, lo muestro de este modo para que vean cómo se van conectando las lecturas, ¿no? Para mí, ¿no? Y cómo cada uno debería buscar también esa forma de conexión propia. El Jugador me llevó a Crimen y Castigo. Yo no tengo aquí una edición de Crimen y Castigo. En mi casa había una que era parecida a esta, que estaba en 2 tomos. Tomo A y tomo B. O tomo 1 y tomo 2. Ahora no recuerdo cómo era. Pero bueno, ese libro fue el primero que me produjo una forma de ACV personal. Lo leí a los 14 años y hasta el día de hoy lo considero el mejor libro que yo he leído en mi vida. Tendría que releerlo para ver si esto tiene una corroboración en el presente, pero yo sospecho que sí. Vamos un poco más rápido. Después vino otro con nombre difícil, también en Praga. Era fan yo de República Checa, de repente, ¿no? Estaba muy interesado en ese lugar. Terminé yendo, por supuesto, a los museos de todos estos autores, ¿no? Milan Kundera, el libro de los amores ridículos. En realidad no es el primer libro que yo leí, no es el que había en mi casa. En mi casa estaba La insoportable levedad del ser, ¿no? Que es un libro que me encantó también, y después fui incursionando en el autor y leyendo varios de sus libros. Y este me encantó porque es de relatos. Si quieren empezar a leer a Kundera, yo les recomiendo La insoportable levedad del ser y luego este. Quizás en algún momento les pueda dejar algún texto de este libro. Díganmelo si les interesa y lo subo al Drive también en nuestra biblioteca compartida. De República Checa, de Rusia, me fui a Alemania y encontré Siddhartha de Hermann Hesse y luego El lobo estepario. Siddhartha es el mejor libro para empezar a leer a Hermann Hesse. Es un gran libro para regalar si tienen un sobrino, tienen hijos, preadolescentes, adolescentes. Es la edad para leer a Hermann Hesse para mí, porque es una edad de claroscuros, de
de emocionalidades extremas, ¿no? Es la época romanticista que tiene uno en la vida. Yo no la he superado, lamentablemente. Por supuesto que luego me empezaron a interesar autores argentinos. Entonces ahí vinieron Bioy Casares, por ejemplo, Cortázar. Pero los cuentos de Cortázar fueron también los que me dieron el permiso de empezar a escribir, porque me di cuenta que se podía jugar con la literatura. Si quieren empezar a leer a Cortázar, si no lo han hecho aún, no empiecen con Rayuela. No. Entren un poco primero en el mundo de Cortázar con los cuentos, y un buen libro de cuentos podría ser Bestiario o Todos los fuegos del fuego. Cualquiera de estos dos títulos. Además, los libros de Cortázar se consiguen mucho en librerías de segunda mano. Atenti a eso. Y por supuesto, va a venir Borges con ficciones. Un libro, quizás el libro que más releí en mi vida. En muchos me los acuerdo casi de memoria, diría. ¿Qué voy a decir yo de este libro? Quizás el mejor escritor universal del siglo XX. No existe un escritor cuya imaginación pueda estar mejor representada en su uso del lenguaje. Es perfecto. Otro autor que amo, que también fue parte de ese saqueo hogareño, fue Ray Bradbury, con El País de Octubre. Lo recomiendo siempre, libro de cuentos. El primero que escribió, de hecho, este autor. Voy 32 minutos ya. Bueno, espero que no les importe. También, son como... A ver, un libro de Ray Bradbury es como entrar a una reserva natural de ideas. Eso es. Y además, muy bien ejecutadas. Cuentos poco macabros, cuentos de suspense, cuentos de terror, cuentos policiales. No se privaba de nada. Y luego, por supuesto, que vinieron Fahrenheit y Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, esta edición que tiene un prólogo de Borges. Lindísimo. De hecho, la traducción de muchos de estos libros era de Borges. La traducción de La Metamorfosis de Kafka, que les mostré recién, también es de Borges. Luego salté a Estados Unidos. Y me fui a ver dónde está. A ver si lo perdí o no. ¿Dónde está? Acá está. Al amigo Edgar Allan Poe, el padre del cuento moderno. Bueno, no voy a hablar mucho de Poe porque es muy conocido y no tiene mucho sentido que yo lo reseñe acá. Pero si no lo leyeron, les recomiendo las narraciones extraordinarias, y me encanta a mí además esta editorial Valdemar. Búsquenla, miren un poco de Valdemar. Si les gusta el terror, tiene una edición de Drácula que es una locura y una edición de Frankenstein con un ensayo inicial que también es una locura. Son libracos más grandes que este, pero bueno. Después vino Hemingway, ¿sí? ¿Qué más tengo por acá? Bueno, Salinger con El guardián entre el centeno. También es un libro espectacular para regalar si tienen un sobrino, un hijo. Para hablar un poco de algunas autoras, tenemos a Shirley Jackson. Este es más actual, no es de mi biblioteca de pequeño. Siempre hemos vivido en el castillo. Si no leyeron a Shirley Jackson, les gustan las historias de terror, este libro es espectacular. Luego vino Robado de casa, un libro que me voló la cabeza porque descubrí que el humor también podía estar en los libros, de Boris Vian, El otoño en Pekín. Este es el mejor libro de Boris Vian. Se los recomiendo muchísimo. Si les gusta el absurdo, el humor irreverente, el surrealismo, Boris Vian es un autor espectacular. Y este libro es de los pocos libros que a mí me hicieron reír, en serio, carcajadas. También se los recomiendo. Y bueno, no me voy a extender mucho más, a ver qué más tenía por acá.
Vale, me estaba olvidando de un autor trascendental en mi vida. Casi me olvido de él y era un pecado. Cuando ya había leído esos 50 libros, llegó la hora, había llegado la hora, de empezar a hacer crecer esa biblioteca con libros propios. Entonces me fui a la librería y entré un poco de manera expeditiva, ¿no? Es decir, no sabía bien qué buscar. Por supuesto podría haber ido directamente a los clásicos y buscar libros de Kafka o de Dostoyevsky o de Borges incluso, pero quería algo que sea como un inicio más propio, más personal, una búsqueda más personal. Y además quería empezar a empatizar intereses y gustos míos y ver si podía encontrarlos en los libros. Tardé poquísimo en encontrarlo, porque en un anaquel, en unas pilas de libros en la entrada de la tienda, estaba este libro, Cujo de Stephen King. Tenía una fajita acá que decía bestseller, que se la quité. No sabía quién era Stephen King. Después me di cuenta, con el tiempo, al poco tiempo, de que era el autor de muchas de las películas que veía, ¿no? Que me encantaban. Y este libro a mí me volvió loco, porque ya tenía un lenguaje mucho más accesible para mí y porque además eran libros con contenido muy picante, ¿no? Había sexo, había muertes horribles y un perro hermoso y gigante que de ser el centro del cariño de una familia se transforma en una amenaza, ¿no? La mitad de este libro está escrita en una sola locación, es dentro de un coche. Y lo que hace King en 200 páginas es impresionante. No es de los mejores libros de King, no lo recomiendo como para empezar a leerlo, pero bueno, a mí me ocurrió de esta manera y por supuesto después me volví loco con el autor. Es un autor que nunca dejé de leer. Aquí voy a hacer un paréntesis importante. Si ustedes tienen en algún momento un bloqueo lector, yo les recomiendo siempre volver al primer amor. Siempre. Cada vez que yo tengo un bloqueo lector, cuando no puedo conectar con algo en particular, cuando me cuesta, tengo una pila de libros y empiezo a leer uno y lo dejo, y es un buen libro, pero siento que no es ese momento o lo que sea, y me empiezo a preocupar, ¿no? Yo no puedo estar sin leer. Si estoy una semana, 2 semanas sin leer, empiezo a ponerme nervioso, pienso que me está pasando algo, que estoy perdiendo capacidades. Entonces, vuelvo siempre al amigo King, siempre. Y decía, estoy teniendo problemas con el mic otra vez y no sé por qué. Bueno, por eso voy mirando en la pantalla, para cerciorar de que todo está saliendo. Vale, ok. Decía, no es solamente volver a un autor que conoces, es como volver a casa. Cuando estás deprimido, te ocurre algo malo, eh, no sé, problemas de amor, lo que sea, perdés el trabajo, ¿qué haces? Volvés a casa, ¿no? Te refugiás en ese lugar en el que siempre te has sentido bien y tú mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Vuelvo a King y de repente no solamente no puedo dejar de leer, sino que además recupero el hábito, el momento, el espacio y el tiempo, ¿no? Y el ritmo también que implica leer. Si quieren empezar a leer a King, no saben por dónde, qué primer libro coger de él, imaginen, tiene 100, ¿eh? Yo aquí, en estas primeras 3 estanterías de mi biblioteca, todos estos son de King. Debo tener unos 60. Y él tiene más de 100, o 100 casi, por ahí. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Carrie, primer libro publicado de King, va a cumplir 50 años la publicación de este libro en 2024. Y si no lo leyeron, es un true crime
está escrito como un falso documental. Es atrapante. Si tienen también otra vez un sobrino, hijos, adolescentes, tiene 13 años, ya puede leer este libro, tranquilamente. No tengan miedo. Si no les gusta, no les gusta, y ya está. Y otro libro buenísimo para empezar a leer aquí es este, La larga marcha. No es tan conocido, se va a hacer una película creo este año, es una especie de distopía y todos los personajes son adolescentes. No les cuento más. La larga marcha ya tiene una película bastante vieja, creo que con Schwarzenegger. Carrie tiene un peliculón de Brian De Palma. Así que si no leyeron o no vieron la película, tiene un plan perfecto. Combo genial para el fin de semana. Leer el libro porque se lo leen al toque, son 200 páginas. Y luego se ven la película y festivales. Y creo que ya estamos. No quiero aburrir tampoco, llevo 40 minutos y además todavía no les conté el ejercicio. Obvio que hay ejercicio también hoy. Antes de decirles cuál va a ser el ejercicio, quiero recordarles algunas cosas. Primero, denle like. Tuvo el video anterior unas 100 y pico de reproducciones y 2 likes. Eso puede ocurrir por 2 cosas. La gente lo ve y no le gusta, lo cual no lo entendería. ¿Para qué lo ves si no te gusta? Y lo ves y te gusta, pero no te faltan pulgares. O algo así, no entendería. Entonces, eso es una manito así, fácil. Le das un clic acá, pic, y a mí me sirve, me ayuda, no solamente para que la página en YouTube se posicione mejor y que otra gente pueda enterarse de que existo, sino también una cuestión de autoestima. Ayúdenme un poco. Háganme saber que están ahí del otro lado, ¿vale? También compártanlo si creen que amerita y suscríbanse si aún no lo han hecho. También en la descripción de cada capítulo tienen el enlace a la biblioteca compartida. Ya vamos 11, hay 11 textos ahí. Son buenísimos todos. Podríamos conectarlos todos y hacer una antología de relatos espectacular. Se leen rapidísimo. Se los pueden descargar, lo pueden imprimir, lo que quieran. También tienen los enlaces a nuestros próximos talleres. Se los menciono rapidísimo. El martes 7 de mayo empezamos una nueva edición del entrenamiento creativo. Son 9 semanas y un encuentro oculto. Todos los martes, de 7 de la tarde a 9:30 de la noche. Estos talleres se hacen aquí, en nuestro espacio de Barcelona, presenciales, y también se hacen de forma simultánea, de manera online. Así que no importa en qué lugar del mundo estés, podés conectarte por el Zoom y hacerlo con nosotros, como si estuvieras acá, en nuestro espacio de Barcelona. Tienen el enlace ahí con toda la información y el programa del curso. También me pueden escribir para preguntarme lo que quieran. Y el miércoles 8 de mayo empezamos el taller de escritura creativa. Es un taller divertidísimo. Querés empezar a escribir, no sabes por dónde arrancar, te da un poco de miedo, te genera como respeto. Olvídate. Son talleres divertidos para lanzarse a escribir y además adquirir el hábito de la escritura como una herramienta más en tu vida. Miércoles de 7 a 9. También 9 semanas y una clase oculta. Lo de la clase oculta no lo cuento. Ya, si se apuntan un día, ya sabrán de qué va. Y también es presencial y online. Tienen toda la info en el enlace en la descripción del capítulo. Y por último, tienen un enlace a PayPal por si, no sé, quieren apoyar el canal y de repente en un futuro, que a mí no se me corte el micrófono como sucede, vaya a saber uno por qué. O además que se vea mejor, tener mejores luces, aunque ahora estoy haciéndolo durante el día y ahora se ve bastante bien, teniendo en cuenta que soy yo el que está saliendo. Vamos al ejercicio. Retomemos a Huxley con Si mi biblioteca ardiera esta noche. Como viene el Día Internacional del Libro y San Jordi, estaría guay poder crear como una especie de red
de recomendaciones de libros, libros que amamos. Entonces, hagan esta especulación. Imaginen que se les prende fuego a la biblioteca. Que tuvieran que, como hace Huxley, pensar qué libros volverían a comprar. Piensen en 5 libros que volverían a comprar y escriban ¿por qué? ¿Por qué los volverían a comprar? ¿Por qué deberíamos leerlo? Háganlo, olviden, no quiero que escriban un ensayo literario sobre libros, quiero que lo hagan de manera visceral. ¿Por qué? Escriban una sinopsis como si fuera la sinopsis de una serie de Netflix. Simplifíquenla, vayan al punto. Este libro trata de esto, esto y esto. Imagínense que yo quiero hacer la sinopsis de Crimen y Castigo. Imagínense, un adolescente cansado de que su casera lo presione para pagar el alquiler, coge un hacha y le corta la cabeza. Esa es la sinopsis de Crimen y Castigo. Y todo lo que viene después, que es impresionante, ¿no? Así, breve y contundente, impactante, como en un tuit. Y luego expliquen, traten de dar alguna argumentación emocional. ¿Qué les pasó con el libro? Creo que describir esas emociones, además, es una forma de amplificar la experiencia que ese libro les proporcionó. 5 libros, háganlo, escríbanlo, compártanlo con la gente, hagan posteos, si quieren, con la sinopsis de Instagram y expláyense un poco más en el texto, ¿no? del posteo, no en la imagen, o pueden también recitarlo, decirlo con un videíto, con el libro en la mano. Vamos a ver si esto sirve para hacer una pequeña red de recomendaciones en nuestra propia comunidad o con sus propios seguidores, ¿no? Y amplifiquemos esto. Bueno, nada, simple, súper simple. El ejercicio de hoy tiene que ver con los libros y con reconectar con esos libros que nos hicieron felices, ¿no? Lo dejo aquí, casi 48 minutos, estoy cansado. Todo esto lo hice ayer, lo intenté hacer en vivo, pero cuando me di cuenta de que no estaba saliendo el audio, tuve que pararlo, entonces hoy tuve que repetirlo por segunda vez, y entonces estoy un poco cansado. Espero que haya salido bien, espero haber sido, no sé, medianamente interesante y que se hayan llevado algunas recomendaciones que les genere una curiosidad. Nos volvemos a ver el próximo jueves, espero que todo salga mejor. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias por el tiempo. Nos vemos. Cuídense, disfruten, que tengan un gran San Jordi, un gran día del libro. Compren libros, lean, sean felices. Chao.